Hola, ¿cómo estás? Espero que te sientas genial hoy, que todo vaya bien contigo. Te acompaña tu amiga y hermana en Cristo, María Pérez. Acompáñame a leer este pasaje bíblico, vamos a estudiar la Biblia juntos un ratito aquí. Y hay un pasaje muy interesante donde vamos a destacar algunos versículos, pero tenemos que leer el relato completo para poder entenderlo. Se titula Simón el Adivino. ¿Cómo se titula? Simón el Adivino. Este pasaje lo encontramos en Hechos 8, a partir del 9 al 24. ¿Ya buscaste tu Biblia? Vamos a estudiar la palabra de Dios juntos. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, habiéndose bautizado. Estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón, dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Entonces vemos, queridos hermanos, a Simón el adivino, un adivino, ¿verdad? Como su nombre lo dice, que engañaba a muchas personas en el nombre del Señor. Y entonces que muchos creían que él tenía el gran poder de Dios, dice el versículo 10. Entonces cuando vienen, a este fue bautizado, creyó por el mensaje que llevó Felipe, ¿verdad? Entonces a Samaria. Y entonces, pero hay un tema aquí, que él no había sido transformado realmente. Él no había sido transformado, y espiritualmente hablando, ¿verdad? Entonces, cuando llegan Pedro y Juan, vemos cómo ellos fueron, podemos decir, a orar por las personas para que recibiesen el Espíritu Santo, y ellos les imponían las manos. Pero entonces, cuando Simón lo ve y dice: pues yo te voy a dar dinero para que tú me des de eso que tú tienes, me des de ese poder que tú tienes. Entonces, hay un tema. Es bueno saber que la relación de Dios por medio de su Espíritu Santo podemos decir, con cada criatura, cada persona que acepta al Señor como su único Salvador, esto es un don de Dios. Él
darle el Espíritu Santo dice que a todo aquel que se lo pide, pero es una persona ya arrepentida, es una persona que ha confesado su pecado, es una persona que se ha apartado del mal. Probablemente este Simón, que era divino, aunque se había bautizado, pero él probablemente quizás pensó que él a su vez podía vender esta magia. Él pensaba que era como una magia, era un poder que le podía él sacar dinero, como lo hacía en su vida anterior y cuando era divino, ¿verdad? Entonces, pero vemos que Pedro lo reprende y dice que esto no se puede, el don del Espíritu Santo no se transfiere. Esto es algo que Dios otorga a sus hijos, pero sus hijos que han confesado sus pecados. Esto es individual, esto viene por la consagración de cada hijo de Dios. Podemos decir de manera personal con Dios. Este es una relación íntima que tiene cada hijo de Dios con su Padre. Pero es bueno resaltar, lo resaltamos, porque mire que hay que confesar los pecados y arrepentirse y apartarse del mal, hermanos, porque el 22 dice, Pedro le dijo, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Así que probablemente usted haya tenido esa experiencia, igual que su amiga hermana en Cristo María, que a veces te dicen, ora para que yo reciba el Espíritu Santo. Pero esto es un asunto entre Dios y el pecador. Porque fíjense que este Simón el adivino estaba lleno todavía, podemos decir, de su vida pasada. No se había desatado de ese pecado, de ese espíritu de adivinación, esa verdad. No lo había soltado, su vieja vida, su viejo hombre. Porque fíjense, hay un canto, un himno de nosotros que dice, dejo el mundo y sigo a Cristo. O sea, no podemos estar con el mundo y a la vez seguir a Cristo. Fíjense que el apóstol Pedro le dice a Simón que se arrepienta, porque estaba ofreciendo dinero para que le fuese otorgado el don del Espíritu Santo o la presencia de Dios. Dios da su Espíritu Santo porque todos somos pecadores, pero la diferencia es que los hijos de Dios debemos confesar los pecados, arrepentirnos, apartándonos del mal y siguiendo a Cristo. No es que los hijos de Dios no pequemos, esperemos que tú y yo estemos en ese grupo, no es que no pequemos, pero si pecamos, abogado tenemos a Jesucristo el justo. Hijitos míos, estas cosas os digo. No pequéis, ¿verdad? El Señor no quiere que pequemos, pero si pecáis, abogados tenéis a Jesucristo el justo. Entonces, así que lo que quería subrayar de este pasaje de Simón el adivino es la parte de que el Espíritu Santo no puede orar para que la persona reciba el Espíritu Santo, pero la persona tiene que arrepentirse de todo corazón, despojarse de toda maldad, hermano, porque estamos hablando de que Dios es puro, Dios es santo, y que Dios no habita en templo corrompido, un corazón lleno de avaricia y lleno de maldad, con sentimientos retorcidos que contradicen la palabra de Dios. Dios no puede morar. Así que él necesitaba un nuevo nacimiento. Él necesitaba entonces dejar al mundo y seguir a Cristo. Él necesitaba dejar sus viejos hábitos de pecado y abandonarlos para siempre, hermanos. Él debía abandonar los pecados para siempre. No sé si con este mensaje, este cortito mensaje, le hemos hablado a alguien que tiene que ya ha sido bautizado, pero aún así tiene unos hábitos que, igual que Simón el adivino, no está dispuesto a soltar. Hay que saber que es un asunto de salvación o perdición, hermanos. No podemos al mismo tiempo seguir con los hábitos del viejo hombre y a la vez estar lleno de Dios. Que Dios te bendiga. Acuérdate que solo no podemos, hermanitos.
Solo no podemos, solo podemos avanzar hacia la santidad agarrados o aferrados, agarrados de la mano de nuestro Salvador. Necesitamos un Salvador. Nosotros no nos podemos salvar por nosotros mismos, ni por nuestras obras, ni por nada que hagamos, hermanos. Es Cristo que nos limpia de toda maldad. Es Cristo que nos imputa su justicia. Es Cristo que nos salva. Es Cristo que quiere morar en tu corazón y en mi corazón, entronarse en nuestros corazones. Entonces, para que el Señor se entrone en nuestros corazones, debemos estar limpios, debemos estar puros. Entonces, que Dios nos ayude a vivir en santidad. Que Dios te bendiga. Gracias por estar aquí un ratito con María. Te acompaña tu amiga hermana en Cristo, María Pérez. Recuerda que el Señor Jesús te ama y yo también. Dios te bendiga.